593. A mí me han pasado muchas veces, yo leo no solamente en mi casa leo, o en mi oficina, leo también, por ejemplo, yo todas las mañanas o antes de la epidemia y todas las tardes me iba a tomar un café y me iba llevando mi libro y muchas veces causaba pena. Me decían, oye, vengo a conversar contigo, pero me dio verte pena tan solito, no estaba acompañado de un libro en que había miles de personajes, o sea, pero claro, normalmente ver a un tipo leyendo, es pobre hombre, no tiene nada más que hacer. Este hombre está tan desolado en la vida que lo único que le queda es agarrar un libro, pobre tipo. Se ha logrado que en el hábito de la gente se incorporen cosas buenas, por ejemplo, la actividad física. Hoy, alto porcentaje de la población, sobre todo la población joven, le dedica un rato de su día a hacer ejercicio. Hace gimnasia, corre, va a un gimnasio, hace en su casa alguna cosa con un tutorial, lo que sea. Pero no hemos incorporado la lectura. Y yo, por la actividad de mi padre, que fue diplomático, viví en un montón de lugares. Era frecuente ver, por ejemplo, en el transporte público, en el metro, en el bus, en el tren, la gente leyendo, iba leyendo un libro. Puede no ser alta literatura, no te digo que estén leyendo el Ulises, pero estaban leyendo libros. Y claro, uno se puede empezar con libros, con novelitas baratas de estación de tren, pero poco a poco, a medida que uno va leyendo a lo largo de los años, va mejorando, va adquiriendo lecturas un poco más profundas, más sólidas. Y además es el mejor entretenimiento del día. No hay nada más rico que ponerse a leer. Entonces esa hora y media, o lo que sea que cada uno dedique, o esos 15 minutos que le pido a la gente que dedique, son el momento más plácido del día, más agradable, en que uno se mete en un mundo asombroso. Hola a todos, bienvenidos a Books 593, el programa de Cifu TV que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. En este segmento de entrevistas buscamos que los autores de los libros que nos fascinan nos cuenten sus relatos y la forma en la que los escribieron, sus anécdotas en el oficio de la literatura y así poder ir aprendiendo de ellos. Y para el capítulo de estreno tengo el gran honor de tener aquí al escritor Jorge Ortiz. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la entrevista, Andrés. Sabes que hemos disfrutado muchísimo con El Viejo Ermitaño, es tu cuarto libro. Yo te había seguido desde el tiempo de la revista Diners, en la que tú escribías los relatos de opinión, un poco de crónicas, y me sorprendió mucho que hayamos tenido que esperar hasta casi 2010, 2011 para tener tu primer libro. ¿A qué se debe que tuvimos que esperar al escritor Jorge Ortiz tanto tiempo? Este estilo, ¿no? Esto de hacer relatos históricos, surgió un poco precisamente por la revista Diners, ¿no? Yo ahí en la revista empecé, tengo la ventaja de que en la revista me dan absoluta libertad para hacer lo que yo quiera, obviamente dentro de los estándares de calidad que son muy altos de la revista. Y entonces se me ocurrió empezar a escribir relatos históricos y descubrí que a la gente le gustaban. Llegó un momento en que de la misma revista me sugirieron, ya hay como no sé cuántos, 30, 40, ¿por qué no los editamos en un libro? Y entonces editamos en un libro, en un primer libro que se llamó 50 historias, que se agotó, lamentablemente no hay ya dónde conseguirlo, pero precisamente porque se agotó nos dimos cuenta que ese tipo de escritura, los relatos históricos le gustaban a la gente, porque trato de ser ameno en las narraciones, pero muy riguroso en el tema histórico. Y episodios históricos poco conocidos, pero trascendentes, trato de contarlos de una manera que sea entretenida, que no sea una cosa histórica, así seca, aburrida, académica, sino todo lo contrario, amigable, afable. Antes de ponernos a hablar del libro, yo quería saber cómo ha sido tu formación de escritor, ¿qué es lo que te ha ayudado a escribir? El periodismo. Yo empecé en la prensa escrita, es lo que me gusta. Tenía que ganarme la vida de alguna manera y cuando tuve la oportunidad de trabajar en la televisión lo hice y lo hice durante un montón de años hasta que la represión del régimen correísta, una represión muy intensa, muy despiadada y al mismo tiempo muy cínica, muy mentirosa, me apartó del periodismo. Ya son más de 10 años de lo que salí del periodismo. Pero la formación del periodismo diario le ha dado una gran fluidez, porque claro, el momento que uno tiene que escribir una crónica, una noticia, y tiene que hacerlo contrarreloj,
y al mismo tiempo con la claridad, con la elocuencia suficiente para que pueda ser leído por el público de un periódico que es o era en esos tiempos muy variado. Entonces, claro, uno aprende a escribir con fluidez, con rapidez, a armar bien las frases, a armar bien los párrafos, a tener buenas secuencias. Y claro, cuando ya me dediqué más bien a estos relatos históricos que son más literarios que periodísticos, ya tenía esa fluidez que me ha facilitado trabajar. ¿Cómo trabajas con personajes que ya existen? Bueno, yo lamentablemente no tengo capacidad inventiva. O sea, yo no podría escribir una novela, inventar mis propios personajes, mis propias situaciones, pero a mí me parece que la historia es incluso más fascinante que la literatura, digamos la literatura de ficción, porque los personajes existieron y los hechos ocurrieron. Y muchos de esos personajes y muchos de esos hechos son incluso más deslumbrantes, más fascinantes, más extraordinarios, más asombrosos que cualquier relato ficticio, que cualquier personaje ficticio. Y entonces, claro, agarrar un personaje de la historia que hizo algo trascendente, que hizo algo muchas veces asombroso, desconcertante, es fácil contarlo. Lo que hay que hacerlo es ponerlo en un contexto que a la gente le resulte ameno, porque empezar a hablar de épocas precristianas, por ejemplo, o de civilizaciones lejanísimas, a la enorme mayoría de los lectores le puede parecer demasiado extraño, demasiado ajeno. Entonces hay que tratar de ponerlos, de describirlos, de narrarlos de una manera que resulte amigable, amena y al mismo tiempo, por lejanos que sean los episodios en el tiempo y en el espacio, sean interesantes. ¿Cómo consigues llegar al punto central de lo que motiva a cada personaje? Pero yo toda mi vida he leído historia. Siempre me ha gustado mucho leer, pero cuando descubrí que la historia puede tener más pasión que la ficción, me dediqué especialmente a eso. Y claro, aún no descubre personajes. Yo he leído mucho de la historia de Rusia, me parece una historia apasionante, interesantísima. Y claro, aparecen estos personajes, ¿no? Alejandro I, un zar poderosísimo, en el momento en que la dinastía de los romanos, la dinastía de los zares de Rusia estaba en su esplendor y que logra algo tan significativo como derrotar a Napoleón Bonaparte en la época en que Napoleón estaba en plena expansión del Imperio francés. Y cuando lo derrota, logra meterse, entra en París, llega a París Alejandro I, después repliega sus tropas, ya Napoleón queda derrotado, o sea, queda debilitado. En 1815, finalmente, las guerras napoleónicas terminan. Pero Alejandro I llevaba este peso de haber participado en la conjura para sacar del trono a su padre, que además era un hombre con desvaríos, no era un hombre centrado, no era un estadista, al contrario, era un hombre lleno de desajustes mentales. Lo que no se esperaba Alejandro I es que su padre muriera en esa conjura, y entonces él quedó con esa cara. Entonces, cuando uno va leyendo esta historia y la va contrastando con otro autor y con otro autor y con otro autor, y se da cuenta que sí, que fue así, que el hombre vivió con ese peso, y pese a la gloria de su poder político e incluso de sus éxitos militares, era un hombre que vivía apesadumbrado, que vivía en una situación de desazón, y que por eso decidió purgar sus penas. Y entonces me pareció un relato lindo, tan lindo que me pareció bueno incluso para darle el título al libro, El viejo ermitaño. Es fabuloso y los otros 80 relatos que tiene el libro, todos basados en la historia, pero tú en el prefacio y la presentación citas a Adolf Huxley, que nos advierte que a nadie le sirvió, a ningún pueblo le sirvió aprender de la historia. Entonces, ¿para qué seguir leyendo con la historia? Bueno, yo no trato de hacer pedagogía, trato de que la gente se entretenga leyendo relatos que además tuvieron una trascendencia, porque trato de que estos episodios, claro, un episodio como el que mencionábamos, el zar de Rusia derrotando al emperador francés, nada menos que a Bonaparte, entrando en París, es un episodio histórico decisivo, importantísimo. Al mismo tiempo, la historia, este relato, tiene el interés de lo ocurrido, lo extraño de un personaje así. Pero sí, yo creo que normalmente los pueblos no aprenden ni siquiera de su propia historia.
y por eso la repiten constantemente. Pero para esto mismo no nos puede ayudar un poco igual la lectura, ¿no? O sea, intentar contrarrestar esta desinformación, o cuando uno se da cuenta de los errores de la historia, buscar también las soluciones, porque todo ha pasado, o sea, los errores y las soluciones ya se han presentado. Y por ejemplo, en uno de los relatos tú nos cuentas esto del ostracismo, cómo nace la palabra del ostracismo y la figura, ¿no? Que a los griegos se les ocurrió para arreglar los pequeños problemas que tiene la democracia. Claro. ¿Puedes contar un poco esto? Claro, esa es una historia linda porque, claro, en la Grecia clásica, hace 2500, 2600 años, en la era de oro, en el siglo de oro de Pericles, los griegos se inventaron de la nada la democracia. Las sociedades humanas, grandes, chicas, marginales o centrales, nunca habían pensado, nunca habían tenido un régimen de gobierno en que sea la gente la que decida, sino siempre había un autócrata que era el que tomaba las decisiones por todo el pueblo y que obviamente generalmente llevaba a guerras, a conflictos, a pasiones, a crímenes políticos. Y de pronto a los griegos se les ocurre esto, y si la gente reunida en el ágora griega elige, decide. Pero claro, se encuentran después que, pese a la democracia, también hay quienes tienen ímpetus totalitarios, absolutistas. Y entonces se les ocurre, como una manera de contrarrestar, inventarse la figura del ostracismo. Que sea la sociedad quien decida cuál de los miembros de la sociedad es negativo para la sociedad, y que por medio de la votación se le condene al ostracismo, ¿no? A irse de Grecia durante 10 años, para que en esos 10 años, sin esa figura sombría, la sociedad pueda recomponerse. Ojalá aquí la ausencia del déspota dure también 10 años o 100. Es una década ganada de paz para la sociedad. Es una década de tranquilidad, de recomposición, en que la gente vuelve a unirse, en que sin esa figura peligrosa del caudillo que está siempre dividiendo, confrontando. Y claro, la sociedad griega se desmoronó por una guerra, la guerra del Peloponeso, 430 años antes de Cristo, en lo que influyó también una epidemia. Pero esas lecciones de los griegos persistieron, y hoy la democracia sigue siendo un sistema válido. Quería pasar a una historia un poco más relajada, porque el libro tiene de todo. Esta anécdota de el pony al Dr. Freud, ¿no? Entonces está ambientada en la plena Viena, cuando Freud ya era famoso, el Dr. Freud, y llega un padre de familia, ¿no? A un doctor con un problema de que le ha mordido el pene un pony a su hijo. Y entonces, ¿qué sucede, Jorge? Las teorías de Freud, en que lo sexual tiene una incidencia permanente en prácticamente todos los vericuetos de la mente, era todavía muy disputada por otros científicos, por otros pensadores que decían: al doctor Freud se le fue la mano, o sea, sí, lo sexual puede ser importante, pero no en esa medida. Y entonces, claro, ocurre esta anécdota de este niño que mordió, entonces dice: llévenlo al pony, a donde el doctor Freud, porque él es el que tiene, este pony debe tener una obsesión sexual, burlonamente, para que justamente le haya mordido en el pene a este niño, ¿no? Y entonces, claro, ese episodio, más que ser un episodio trascendental, es un episodio anecdótico, pero claro, con un personaje tan significativo en la historia de la ciencia, especialmente de las ciencias de la mente, como fue Sigmund Freud en la Viena de finales del siglo XIX. Uno lanza un video en las redes sociales y hay los detractores automáticamente, pero también hay la gente que sabe valorarlo, ¿no? Claro. En tu obra eso es evidente, por eso hemos podido tener 4 libros. El Viejo Ermitaño sale durante la pandemia, o se ve afectado por la pandemia, y aún así se está vendiendo, se está leyendo, se está discutiendo de él. ¿Qué elogios has recibido del libro, que de los valores que los destacas? La presentación, o una pequeña presentación que se hizo del libro, básicamente entre grupo de amigos y conocidos, fue el 10 de marzo, cuando ya estaba la epidemia empezando a atacar. Yo me acuerdo que ese día además llovió mucho,
Y el momento que agradecí la presencia de la gente, les dije gracias por haber venido en una tarde tan tormentosa, con una lluvia tan fuerte y con la amenaza de la epidemia. Y 4 días después ya estábamos encerrados. Entonces no hubo tiempo de que el libro circulara, de que de que se hiciera una presentación significativa, de que yo fuera a una librería, a otra. Y entonces, claro, el libro ha circulado mucho menos de lo que pudo haber circulado, de lo que circularon los libros anteriores. Cuando esto pase, pues que algún día pasa, pues habrá que hacer otra vez el proceso, ¿no? O sea, relanzar el libro, porque los libros anteriores se agotaron. Queda así de Historias del Mundo, porque la editorial que lo publicó, que fue Penguin Random House, sí se encarga de seguir presentando aquí en Colombia, en diferentes lugares, sigue llenando los estantes de las librerías. Pero los otros libros se agotaron, lo cual demuestra que hay demanda, que la gente se ha interesado por estos relatos históricos, que se ha entretenido. Además, es un libro baratísimo, cuesta $10, entonces está al alcance de cualquiera. Ni siquiera hay el pretexto de qué caros son los libros. No, los libros son lo más barato del mundo, porque un libro te da 8, 10, 12 horas de entretenimiento por $10. O sea, más barato no hay manera, es imposible. Y entonces habrá que hacerlo, habrá que relanzar el libro. Los comentarios que he oído son más o menos en la misma línea anterior, que siendo históricamente rigurosos, son amenos, son entretenidos, los puede leer cualquier persona medianamente interesada en lo que pasa a su alrededor, y trato de escribirlos de una manera amena, con eso que decíamos hace un rato, ¿no? La fluidez que te da el trabajo periodístico diario, estar todo el día escribiendo contra reloj, porque se cierra el periódico, la edición está a punto de salir. Y entonces son fáciles de leer, son entretenidos y son variados. Son, como tú dijiste, 81 relatos. Entonces, entre 81, pues creo que hasta la persona menos propensa, menos proclive a la lectura, sí va a encontrar por lo menos la mitad, 40 relatos que le van a interesar. Además, llega algunas personas que me han dicho, cuando terminé de leer los 81 relatos, sentí que me faltaban, que ¿por qué no pusiste 20 más? A nosotros nos ha encantado el libro, estamos en el estreno del programa, no solo de las entrevistas, sino todos los días estamos con contenido literario. Entonces hemos hecho también una de las primeras reseñas, la reseña de este libro que va a estar saliendo un poquito antes de la entrevista, y vamos a estar sorteando un ejemplar de este libro. Entonces te voy a pedir al final de la entrevista que nos regales una firma para ese afortunado ganador del libro. Con todo gusto. Y antes de cerrar, quisiera que también nos hables un poco de tus otros colegas ecuatorianos. ¿Qué escritores, qué escritoras nos recomiendas leer de los ecuatorianos? No me atrevería a decir tales o cuales, porque me arriesgaría a olvidarme gente que con su trabajo ha hecho aportes muy significativos. Yo creo que el Ecuador está este momento en un buen momento, en que hay una serie de autores que están haciendo aportes significativos. No sé si el mejor momento, porque creo que pues, la generación decapitada fue una generación de muy altísimo nivel, de muy alto nivel, tal vez el más alto que ha tenido las letras ecuatorianas, pero creo que eso que empezó con una serie de autoras que empezaron a escribir literatura infantil, generaron un boom. Y claro, ahora ya hay bastante más que autoras de literatura infantil, hay una variedad de obras de diferentes autores, y yo creo que estamos en un buen momento. Creo que lo que nos falta en el Ecuador este momento son lectores, y creo que muchas de nuestras calamidades se deben a que el nivel cultural de la gente es inferior a lo que podría y debería ser si es que tuviéramos el hábito de la lectura, si es que la gente incorporara la lectura. 20 minutos diarios, aunque solo fueran 20 minutos diarios, a leer. Jorge, ha sido un gusto charlar contigo, qué pena no haberte podido ofrecer un café, espero que te hayas sentido bien en casa, y me quedo con esa frase final que nos decías de que no hay nada mejor que leer. Estoy convencido de eso, esa es la idea de este programa también, y ha sido un honor tenerte aquí para nuestro primer episodio. Estoy seguro que a la gente, si ya tu libro le ha invitado a leer, tus palabras es la patada genial. Muchas gracias, Andrés. Yo quiero felicitarte a ti, no solamente por esta iniciativa de este programa, de esta difusión cultural, sino porque la entrevista ha sido muy interesante, muy bien llevada, y puedo hablar con cierto conocimiento de que es una entrevista bien llevada, y la tuya fue muy bien llevada, muy
de muy alto nivel, muy interesante. Tanto así que hiciste que hasta yo le pueda parecer interesante al público y que se van a interesar por mis libros, por Historias del Mundo, que todavía está en las librerías, y El Viejo Ermitaño, que acaba de entrar a las librerías y que seguramente les va a entretener a la gente. Te agradezco, Andrés, ojalá persistas en esto, ojalá el público te responda, confío en que sí, porque estás haciendo un gran trabajo, vas a hacer un gran trabajo. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, Andrés. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este programa. Los invito a que no dejen de seguirnos. Todos los miércoles vamos a tener a uno de los autores o autoras ecuatorianas destacados para contarnos sus historias, hablarnos de sus obras y poder seguir aprendiendo de literatura. Esto fue Books 593, el programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. Books 593.